Hola, ¿qué tal amigas, amigos? ¿Cómo están? Yo soy Pisu. Yo soy Dani Luján. Y esto es ¿Qué rayos? Y nos da mucho gusto darles la bienvenida, pero primero que nada, mandarles un saludo a todos porque hemos vivido cosas muy difíciles estas semanas, pero si nos mantenemos unidos nos vamos a mantener fuertes. Y eso se ha visto, la verdad. absolutamente. De hecho, uno de los detalles más interesantes, resultado de los terremotos que hemos vivido en nuestro país recientemente, ha sido la gran cantidad de voluntarios, de solidaridad y de compañerismo que de manera natural se dan entre nosotros los mexicanos. Así es, y eso la verdad ha sido muy reconfortante. Exactamente. Hoy vamos a dedicar este programa precisamente a hablar sobre el origen de los temblores y los movimientos telúricos. ¿Qué los provoca y cómo podemos prepararnos para ellos? ¿Qué debemos hacer después de un temblor? Vamos a tener la entrevista con un experto, obviamente, para que nos aclare todas nuestras dudas. Porque ¿qué rayos con los temblores? ¿Qué rayos con los temblores? Y les vamos a preguntar justamente ¿por qué se producen? ¿Cada cuándo hay terremotos? ¿Por qué tenemos tantos en México? ¿Cómo nos podemos preparar? ¿Listos? ¡Comenzamos! Bienvenidos, bienvenidas. La energía de un terremoto de magnitud 6 equivale a una bomba atómica. Cada año hay alrededor de 300.000 terremotos en el mundo. El terremoto de Japón, Fukushima, en el año 2011 tuvo una intensidad de 9 grados Richter. El terremoto de mayor duración de la historia sucedió en Alaska y duró 4 minutos. La falla de San Andrés se mueve 56 milímetros por año. Placas tectónicas. ¿Qué rayos con las placas tectónicas? Bueno, estas son unas placas que viven en capas más abajo de la Tierra y que están en constante movimiento. Cuando chocan es que se provocan los temblores. O cuando se van acomodando. Hablamos de grandes extensiones de roca y tierras que están debajo de la superficie y que al irse acomodando generan el resultado que generan al acumular fuerza y en algún momento dado acomodarse. Eso es lo que entendemos por un temblor o como un movimiento telúrico, justamente. Y de estos son de los que hemos tenido dos particularmente fuertes ahora en septiembre aquí en nuestro país. Pero, ¿qué tan comunes son los temblores en México, Dani? Son muy comunes porque justamente vivimos arriba de 3 placas muy grandes y muy importantes que están ahí pues juntas y convergen. Sí, justo en constante acomodo. Y eso es lo que a todo mexicano nos hace normalmente conscientes de que los temblores, en nuestro caso particular, en nuestro país, no solo son nada nuevo, sino son una cuestión que se vive de manera cotidiana. Sin embargo, evidentemente, los recientes que hemos tenido en septiembre son particularmente fuertes y eso es lo que hoy nos acerca a este programa y explicarte a qué se debe. El primero que vivimos en septiembre afectó la zona de Chiapas y Oaxaca y Puebla también. Sin embargo, por haberse dado donde se origina un temblor, se le conoce como el epicentro, el lugar donde sale la fuerza inicial que distribuye hacia un temblor, un poco el equivalente a cuando sueltas una piedra sobre el agua y se generan ondas. Bueno, el epicentro es el lugar en donde cae la roca en el agua. En este caso, el epicentro estaba lejos de la ciudad y por eso no lo sentimos tan rudo y tan fuerte. Pero este segundo fue muy cerca. Y esto provocó que la vibración fuera más intensa e incluso ocasionó daños no solamente en la Ciudad de México, sino en estados como Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Puebla, Morelos y el Estado de México. Así es, pero si tienen más dudas sobre los terremotos, las placas tectónicas, los epicentros, vamos a ver este reportaje que les preparamos para ustedes. Pongan atención. Imagina que el planeta está constituido por diferentes estratos. Al interior del planeta existe un núcleo activo que tiene una gran actividad térmica, por lo tanto, cuenta con mucha energía. Una segunda capa está formada por placas que se encargan de cubrir el centro activo. Estas placas están en contacto con otras y así forman una especie de esfera que sirve para cubrir el núcleo de la Tierra y brinda soporte para la tercera capa. Esta tercera capa es conocida como la corteza terrestre y es donde nosotros vivimos, donde se encuentran los mares y toda la vida del planeta.
En ocasiones, la temperatura, la fricción de las placas ocasionan el reacomodo de las mismas, provocando movimientos entre las placas. Un terremoto es la vibración de la Tierra producida por una rápida liberación de energía. Los más pequeños podrían liberar una energía similar a la de un relámpago, pero los más poderosos liberan la energía equivalente al consumo anual de electricidad en Estados Unidos de América. Los terremotos se suelen producir por el deslizamiento de la corteza terrestre, la capa más superficial de la parte rocosa de la Tierra, alrededor de una falla que es una especie de cicatriz entre las placas que forman nuestro planeta. Los temblores suceden porque a medida de que se van deformando y doblando algunas partes de esta capa, se va almacenando energía elástica, al igual que cuando estiramos una goma o un globo. Cuando estas rocas alcanzan su límite de deformación, se fracturan y liberan esta energía acumulada en forma de vibraciones sísmicas. Al igual que cuando lanzas una piedra a un estanque en calma, se producen ondas concéntricas, es decir, que parten de un mismo punto, y la energía se libera en todas las direcciones. A este punto de origen se le conoce como foco o hipocentro. Desde este punto se proyecta una línea vertical hacia la superficie. A ese lugar en la superficie se le conoce como epicentro. De cualquier forma, cuando esas ondas se liberan, pueden llegar a la superficie y sacudir a todo lo que se encuentra en ella. Una vez que se produce esa liberación súbita de energía, las capas y materias necesitan cierto tiempo para acomodarse. Por eso se producen las réplicas, que son terremotos más débiles que el principal y se pueden llegar a sentir hasta varios días después. Existen varias escalas para medir la potencia de los temblores. Una de las más usadas es la escala de Richter, que se obtiene a partir de la medición de la fuerza de la onda superficial. Esta escala no es lineal, sino logarítmica. Esto quiere decir que cada unidad de magnitud representa un aumento de energía de 32 veces. Por ejemplo, un terremoto de magnitud 6 en escala de Richter es 32 veces más fuerte que uno de magnitud 5 aproximadamente. ¿Y por qué ocurren en nuestro país? Nuestro país se encuentra en un área en forma de herradura con alta actividad sísmica. Esta área es conocida como el Cinturón de Fuego del Pacífico, que une a América con Asia. En el Cinturón de Fuego del Pacífico tienen lugar alrededor del 90% de todos los terremotos del mundo y el 80% de los terremotos más grandes. La gran actividad sísmica de esta región se debe a que ahí entran en contacto múltiples placas tectónicas. Gran parte del territorio nacional está sobre el extremo suroeste de la placa norteamericana, que entra en contacto con la placa de Cocos. Ambas están en contacto con la placa del Caribe y la de Rivera. La placa de Cocos tiene un gran dinamismo, ya que avanza debajo de la placa norteamericana en un fenómeno llamado subducción. Cuando logra liberarse y desatascarse es que se producen los terremotos. La intensidad de un sismo es reflejo de la porción de las placas que están en contacto y bajo fricción. Entre mayor sea el área, es mayor la intensidad del terremoto. La mayor área de contacto entre las placas se encuentra en las zonas de subducción, y es ahí donde ocurre la mayoría de los sismos, no solo en México, sino en todo el mundo. En nuestro país, la zona de subducción comprende toda la costa del Pacífico, de Puerto Vallarta hasta Tapachula. A lo largo de esa franja es donde se han producido los terremotos más grandes de nuestro país. Por esto, se presentan frecuentemente terremotos en nuestro país, así que es importante estar preparados e informados sobre las medidas que debemos tomar ante estos eventos para evitar la mayor cantidad de daños y riesgos posibles. Por las condiciones de nuestra ubicación geográfica y todo lo que hemos estado comentando, México es uno de los países más preparados a nivel mundial para enfrentar este tipo de casos. Además, por la experiencia que hemos tenido en casos anteriores, como el terremoto del 85, que fue muy fuerte para nuestro país y que marcó a toda una generación, y que gracias a ellos ahora estamos mucho más preparados para afrontar eventos de este tipo. Fíjate que es interesante que comentes esto, Dani, porque quienes vivieron en su momento el terremoto del 85 y hoy probablemente, por el tiempo que ha pasado, no estuvieron tan activos en la parte de voluntarios y estar directamente en la calle, es importante comentar que tenemos 32 años desde el 85 preparándonos internamente, platicando qué fue del 85, cómo nos tocó a cada familia vivir ese evento en particular. Y del 85 a la fecha nacieron, por ejemplo, prácticas como los simulacros en las escuelas, que hoy son obligatorios prácticamente, no solo en escuelas, sino en trabajos. Y hemos integrado a nuestra vida
la conciencia y la certeza de que los movimientos telúricos se dan todo el tiempo en nuestro país y ocasionalmente se dan con la fuerza que hemos presenciado en días anteriores. Sin embargo, la oportunidad de estar constantemente preparándonos nos ayuda a reducir el nivel de riesgo y el nivel de impacto que podemos vivir. Y el nivel de estrés también que se Por pueda supuesto. vivir, porque sabes, al estar informado, sabes para dónde puedes salir, qué hacer en caso de una emergencia, a quién buscar, qué tener a la mano. Exactamente. Y por supuesto, si es el caso tuyo, es normal sentirse con cierto temor, es normal no sentirte, digamos, completamente tranquilo y relajado. Incluso pensar que pasó como una película. Claro, por supuesto, porque todo esto que estés experimentando son el resultado de haber vivido un evento tan fuerte como el que acabamos de pasar. Es decir, es normal que nos sintamos preocupados, pero es crítico que recuperemos la calma y recuperemos esta conciencia de estar preparados, precisamente porque es un tipo de eventos que suceden en nuestro país. Así es, y para eso puedes platicarlo con tus papás, estar muy unidos, contarles tu experiencia, cómo lo viviste tú, Claro. hacer dibujos. Compartir junto con los demás capacitación, es decir, aprender con todos cómo podemos enfrentar mejor este tipo de casos. Por ejemplo, tienes que tener preparada una maleta en casa que cuente con ciertos aspectos que te ayudarían a estar listo y preparado en un caso de un temblor como el que acabamos de vivir. Un radio, baterías, Agua. ciertos alimentos, agua. Documentos. Y no solo eso, ponerte de acuerdo con tu familia en un momento dado, cuando decimos, a ver, alerta, ¿qué tenemos que hacer a partir de ese momento? ¿Quién se encarga de qué? Es súper importante tener un plan familiar, no lo dejen de lado, pónganse de acuerdo un día para decir dónde nos vamos a ver, a dónde hay que salir, qué cada quien lleva qué cosa. Y finalmente, recordar que ante cualquier tipo de circunstancia de emergencia, no solamente temblores, sino cualquier circunstancia de emergencia, uno de los aspectos más importantes para salir de esa emergencia es mantener la calma, por un lado, poner atención a lo que las autoridades y en general Protección Civil nos dice y finalmente permitirte recibir ayuda. Así es, y si tú estás en condiciones de ayudar o sabes más, ayudar a las demás personas. Exacto. Ahora bien, si tú sabes de alguien que en estos momentos no se sienta todavía completamente relajado o se sienta temeroso ante lo que acabamos de vivir, te vamos a compartir enseguida varios lugares en donde pueden recibir ayuda precisamente para sentirse mejor. Piso, yo todavía tengo muchas dudas acerca de los temblores. Yo ¿Qué te también. parece si entrevistamos a alguien experto? Vamos a hacer ese pedazo del programa que nos encanta por la oportunidad de platicar con alguien que sabe mucho sobre este tema y hacerle todas las preguntas que tenemos. ¿Nos acompañas? Bueno, y estamos desde la sala de entrevistas en la nave de ¿Qué rayos? Y desde aquí nos vamos a conectar con el doctor Raúl Valenzuela. Él es investigador del Instituto de Geofísica de la UNAM y le agradecemos muchísimo la oportunidad de platicar con las amigas y amigos de ¿Qué rayos? Doctor Valenzuela, muchas gracias por la oportunidad de platicar con nosotros. Muy amable. Pues directo a las preguntas, doctor. Venga. ¿Por qué suceden los temblores? Los sismos se producen en lo que nosotros llamamos una falla. Podemos imaginar que es una superficie que tiene como si fuera un rectángulo que tiene una longitud y un ancho. Y en esas fallas se juntan dos grandes bloques de roca. Vamos a imaginarnos que mis manos representan a estos bloques y donde estos se juntan es un plano de falla. La mayor parte del tiempo la fricción entre la roca impide que estos bloques se muevan uno con respecto al otro. Sin embargo, con el paso del tiempo se va acumulando energía. Llega un momento en el cual se produce una liberación de esta energía, un movimiento repentino en el cual un bloque se mueve rápidamente con respecto al otro, generándonos una sacudida. Eso a su vez nos produce lo que nosotros llamamos ondas sísmicas. Bueno, y lo hemos escuchado muchísimo estos últimos días. ¿Es posible predecir los terremotos? Los sismos desafortunadamente no se pueden predecir. Ha habido intentos, países como China, como Japón, Estados Unidos, Rusia, que lo han intentado, pero no se ha logrado. Realmente los sismos son fenómenos, son procesos que ocurren debajo de la superficie de la Tierra. Estamos hablando de 5, 10, 50, 60 kilómetros por debajo de nuestros pies, dentro del interior rocoso de nuestro planeta. Y es muy difícil que podamos hacer alguna observación que nos permita o que nos avise que un sismo está a punto de ocurrir. ¿Cómo funciona la alerta sísmica?
La alerta sísmica, esencialmente para que funcione, tenemos que esperar a que se produzca un sismo y existen instrumentos que nosotros llamamos acelerómetros. Estos aparatos están ubicados, por ejemplo, en la costa del estado de Guerrero. Si ocurre un sismo con un epicentro en la costa de Guerrero, estos aparatos, por su cercanía, lo van a detectar poco después de la ocurrencia. Una vez que este se detecta, se puede mandar aviso, por ejemplo, a la Ciudad de México por medio de ondas de radio que viajan más rápidamente que las ondas del sismo mismo. Entonces, en el caso particular de un epicentro en la costa de Guerrero, si nos encontramos en la Ciudad de México, esto nos da un tiempo de ventaja de aproximadamente 60 segundos entre que suena la alerta y el tiempo en el cual empezamos a sentir la sacudida del sismo. Dependiendo de la ubicación del epicentro, ese tiempo puede variar. Bueno, ¿y a qué se debe que no se haya activado con anticipación justo en el temblor del 19 de septiembre? En el caso particular del sismo del 19 de septiembre, su epicentro se ubicó en el límite entre los estados de Puebla y Morelos, lo cual es aproximadamente 120 kilómetros de distancia de la Ciudad de México. Comparado con un epicentro en la costa de Guerrero, esta distancia es muy corta, lo cual nos da muy poco tiempo de ventaja entre que se detecta la ocurrencia del sismo y que las ondas sísmicas pueden alcanzar o llegar hasta la Ciudad de México. En este sentido es importante mencionar, la alerta sísmica no falló, simplemente por la cercanía del evento a la Ciudad de México era imposible que tuviéramos mayor tiempo de ventaja. ¿Cómo nos podemos preparar para un terremoto? Una cosa que es importante es revisar que los edificios donde vivimos, donde trabajamos, donde vamos a la escuela, se encuentren en buenas condiciones. En ese sentido, pues es importante que si nosotros no lo sabemos hacer directamente, pues asesorarnos con los expertos de protección civil, con los expertos en ingeniería, que nos permitan evaluar la calidad estructural de los edificios en los cuales nos encontramos. Y finalmente, doctor, ¿cómo identificar un área segura en mi casa, en la escuela o en el trabajo? En general, lo que buscamos es ubicarnos en lugares alejados, por ejemplo, de vidrios que se puedan romper, asegurar los objetos pesados que se nos puedan caer, no sé, por ejemplo, libreros que se puedan venir encima. En la medida de lo posible, con anterioridad, pues asegurarlos para que no se vayan a caer. Y en un momento dado, bueno, si no, pues alejarnos de ellos. Pues muchísimas gracias, doctor Raúl Valenzuela. Fue un honor para nosotros platicar con usted. Adiós. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues esta fue la entrevista con el doctor y nosotros continuamos en ¿Qué rayos? Ha llegado el momento de actualizar nuestra bitácora de viaje y la información que te voy a compartir es realmente emocionante. Elon Musk, el dueño y fundador de la empresa SpaceX, que está determinada a conquistar el planeta rojo, Marte, anunció que están pensando en comenzar a utilizar naves reutilizables para poder reabastecer a la Estación Espacial Internacional. Esto es muy relevante porque a partir del 2022 pretende poder estar enviando naves de carga con todo lo que vamos a necesitar para que en el 2024 podamos contar ya con naves tripuladas. Esto es ¿Qué rayos? Vamos a un corte. Continuamos.